hoy en la cámara. Oye, un gusto estar con todos ustedes y con toda la audiencia, y para mí es un verdadero placer pues estar aquí otra vez en Maracaibo. Tuve la oportunidad de estar el año pasado y bueno, encantado de esta ciudad. ¿Qué notaste entre el año pasado y esta visita? ¿Qué has podido notar de cambios? Bueno, hay un elemento creo que fundamental, ¿no? Y es un tema de expectativas en términos del consumidor, Claro. De las empresas incluso, evidentemente condicionado a los eventos de enero de este año y todo, sobre todo esta apertura petrolera, ¿no? Yo creo que es otro país, es otro tema en términos de percepciones. Claro. Ahora, en términos de hechos, ahí te tengo que decir, la realidad es otra, porque esto también, te digo, es un proceso. Claro. Y así como las expectativas en términos de empresa y consumidor han ido creciendo, Claro. también vale recalcar que son expectativas que han sido en algún momento mal manejadas a mi juicio. Y mal manejadas porque esto es un proceso de 18 a 24 meses. Claro. En términos de resultado. El proceso empezó y se justifica cierta euforia, pero esto tiene una fase de estabilización, una fase de recuperación económica que a mi juicio va a ser bastante amplia, y luego una fase de transición. Y no parece a veces que las empresas y los consumidores estén conscientes de este periodo de tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, en definitiva, perspectivas positivas. Ahora, ¿qué dicen los datos que manejan ustedes con respecto a toda esta información? Crecimiento, actividad económica, dinámica de mercado. ¿Cuáles son los escenarios que manejan ustedes en Data Analysis? Sí, claro, mira, es evidente que la expectativa es un crecimiento. Estamos pronosticando un 15-16% de crecimiento en este momento, a final de año, cierre de 2026. Hay que decir que estas son cifras que estamos todos los meses actualizando. En un país con este nivel de volatilidad, pues el seguimiento tiene que ser necesariamente cercano. Por supuesto. Pero es más o menos lo que estamos vislumbrando. Ahora, te digo que así como va a haber crecimiento, también va a estar focalizado en ciertos sectores de la economía. Okay. No va a ser generalizado como si pudiésemos estar viendo el 2027 o 2028, que serán los años donde se acaparará mayor nivel de inversión generalizada en Venezuela. Pero en este año estamos viendo particularmente el sector salud, telecomunicaciones y alimentos y la agroindustria como sectores que han sido preferentes en términos de asignación de divisas y han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Continuarán con la misma senda. Y aquí aparecen, evidentemente, sectores como servicios petroleros, servicios conexos y logística, la banca que está recibiendo asignación directa por parte de ese fondo de los Estados Unidos. Y bueno, esto y mucho más lo estaremos conversando en el evento, ¿no? Pero esos son los sectores que estamos vislumbrando con crecimiento este año. Ok, mencionaste estos 4 sectores primordiales, Sí. que tiene que ver el servicio, también ahora se entra en energético, telecomunicaciones, por supuesto. Sí, claro. Ahora, ¿cuál consideras tú que tienen que ser esas variables que tienen que entrar en juego en esa ecuación para que esos sectores que mencionaste continúen con ese crecimiento? Y sobre todo que podamos ver de manera palpable, tangible, esos cambios a nivel de lo que es el consumo y todo lo que tiene que ver con el tema económico. Mira, yo creo que un primer elemento es algo básico y es el tema de la brecha, ¿no? De la distorsión cambiaria, porque uno pareciera que a partir del 4 de enero esa brecha iba a pasar a 0, y esa es la expectativa, y lo hablamos al inicio de la entrevista, de la población. Pero no es así, eso es un proceso, y la verdad es que ha disminuido. La tendencia y la perspectiva nuestra es que siga disminuyendo y se estabilice alrededor de 20-22% para septiembre de este año. La meta del Banco Central de Venezuela es fijarla en 10%. En este momento estamos viendo una brecha cercana al 50%, Claro. que es bastante alta y es bastante perjudicial para la empresa privada en Venezuela. Si el problema de moda del 2025 se sigue manteniendo en la medida que haya incertidumbre, sobre todo en el flujo de las divisas al país y los ingresos petroleros. Claro. Si no hay certeza en términos de las exportaciones, de ese volumen, ni de cuándo va a venir la plata, la banca en este momento tiene muchos elementos de incertidumbre respecto a la asignación. Claro. Eso genera expectativas, y esas expectativas se traducen en mejor me cubro, y al no haber una satisfacción de la demanda por la escasez de la oferta misma, pues se crean otros mercados. La realidad es que usted no lo ve, pero está conviviendo con 4 tipos de cambio. Claro. Usted tiene un tipo de cambio oficial en las mesas de cambio, al que, por ejemplo, Chevron liquida dólares cuando tiene que asumir compromisos en bolívares. Correcto. Tiene un tipo de cambio preferencial para estos sectores que estábamos hablando: salud, telecomunicaciones, alimentos, que no todos, por cierto, no todas las empresas reciben lo necesario, le ponen un tope. Ajá. Tiene un tipo de cambio de subasta que se acerca al tipo de cambio, vamos a decir, no oficial o paralelo. Esa subasta está sujeta a mucha incertidumbre en términos de cuándo llega el dinero, cuánto es. Tienen directrices sobre los sectores que van a priorizar. ¿Puedo volver a comprar? Exacto. Sobre todo, ¿no? Entonces tú tienes que prever, y aparece después un mercado paralelo,
que se cubre respecto a los anteriores. Y esa es la explicación de lo que está sucediendo en Venezuela en términos de distorsión. ¿Va a bajar? Sí. ¿En el cortísimo plazo? No. Entonces, eso es un elemento importante. Después, evidentemente, eso presiona los precios al alza y tienes un tema inflacionario. Para mí eso es fundamental para que la empresa privada pues, empiece a sentir ese cambio y con eso el ingreso de las personas. Ahora, tomando en cuenta esta coyuntura, el tema de la brecha cambiaria, también, por supuesto, la expectativa, la percepción que se tiene en cuanto al tema comercial, el consumo. ¿Cuál crees tú que va a ser el comportamiento en los próximos meses con respecto a la recuperación del consumo? Mucha gente habla de que vamos a cerrar con un crecimiento económico de un 15 o 16%, como ya lo mencionaste. Ahora, ¿cómo va a impactar esto el tema específico del consumo a nivel nacional? Nosotros estamos proyectando un incremento del consumo del 18% aproximadamente. La regla es que es un poco más que el Producto Interno Bruto. Eso es más o menos el principio. Claro. Debería aumentar el consumo, pero te estás enfrentando a un país que va a crecer, focalizado en algunos sectores, no necesariamente el sector comercio. Claro. Habría que ver, aunque aumente el consumo, tienes una distorsión cambiaria, tienes un efecto inflacionario y el poder adquisitivo del venezolano sigue estando disminuido. Yo he escuchado por ahí de que, ¿qué pasó que no nos dolarizamos? Que eso iba a aumentar los salarios. No tiene absolutamente nada que ver la moneda que se transa, en la que usted transa, con los salarios, porque los salarios es un tema de productividad. Claro. Que se están dando los pasos para que comience un proceso de recuperación de la productividad de la industria venezolana, empezando por las petroleras y de las empresas. Sí, eso está comenzando, pero está empezando un proceso, no estamos ya finiquitando, por eso no ve usted el efecto. El consumo, entonces me preguntas, ¿el consumo crece? Sí, va a crecer el consumo, como uno esperara con estos cambios tan mayúsculos que están en términos de percepción pública. Mira, no, porque de nuevo tienes unas distorsiones que te están afectando. Claro. El venezolano se sigue enfrentando a los mismos problemas. Exacto. Lo que tiene es la esperanza de que eventualmente mejore, como algunas políticas sí se han estado implementando, y eso hay que dárselo al gobierno nacional. Mira, con todo lo que está pasando con la apertura petrolera, por supuesto que el Zulia es uno de los epicentros de toda esta coyuntura que se está desarrollando. Ahora, al mejorar la actividad petrolera, que comiencen a surgir nuevamente las contratistas que prestan servicios aguas abajo, se puede hablar también de una adecuación, de un crecimiento económico acá en el Zulia, sobre todo con lo que tiene que ver que hasta ahora quien ha soportado el tema económico y comercial ha sido Maracaibo. ¿Cómo sería la expectativa y qué cifras pueden manejar ustedes en Data Analysis con respecto a lo que es un crecimiento económico, recuperación económica en la costa oriental del lago? Mira, sin duda alguna, estabas en el clavo, hay unas zonas que en este momento son calientes en Venezuela, ¿no? Y es oriente y es occidente. En el caso de ustedes, Zulia, definitivamente son una de las regiones, son una de las regiones que puede recibir inversión directa extranjera primero. Porque el grueso de la inversión, si bien no va a ser este año, será en años siguientes, pues ya muchas empresas extranjeras han mostrado interés en Venezuela, particularmente en el estado Zulia y particularmente en el estado Anzoátegui y el estado Monagas, que son, digamos, las dos quillas del barco en términos de petróleo, ¿no? Así es. Me estoy saltando algunos, pero para simplificar. Entonces, por supuesto que podemos esperar un crecimiento a nivel de región importante y creo que ahí, tanto Zulia como Anzoátegui como Monagas y estos, digamos, estados petroleros tienen la responsabilidad de ahora carrear, ¿no? Como uno dice, el crecimiento y buscar que eso se extrapole al resto de las regiones que tienen otras ventajas competitivas que espero que se sigan impulsando, porque Zulia no es solamente petróleo. Así es. Aquí tenemos muchísimas cosas y yo estoy particularmente enamorado de esta ciudad, ¿no? Y toda la potencialidad que tiene. Pero sí, definitivamente la apertura petrolera va a generar ese crecimiento por región, que en principio será heterogéneo, pero que esperemos se pueda homogeneizar al resto del país. Entrando un poco en materia, Fabián, de los escenarios de decisiones empresariales, si miramos el mapa productivo del país, ¿qué sectores muestran hoy un mayor dinamismo económico y cuáles siguen enfrentando mayores restricciones? Bueno, en términos de los sectores, los conversábamos, los sectores que han sido beneficiados por la asignación cambiaria, salud, telecomunicaciones y alimentos y agroindustrial, son sectores que han venido creciendo y continuarán creciendo. Esa es la expectativa. Y luego aparecen sectores relacionados con la industria petrolera. Estamos hablando de servicios logísticos y conexos, los servicios a la industria propiamente petrolera, estamos hablando de servicios de transporte, la banca en este rol
de asignador de divisas en conjunto con el Banco Central, un rol mucho más activo que en años anteriores, pues también estamos pronosticando que crezcan. Y telecomunicaciones y sobre todo fintech es otro sector que está bastante posicionado. En este momento es heterogéneo y es focalizado en esos sectores. Esperemos que en próximos años sean mucho más generalizados para otro tipo de manufacturas. Por ejemplo, ya apareció la ley de minas, que es un comienzo, así como lo fue la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Y esperemos que otros sectores se vayan sumando en este principio también de diversificación de las exportaciones del país. Mira, Fabián, ahí dentro de toda la coyuntura, por supuesto, vemos como la banca de manera muy tímida ha comenzado a otorgar algunos créditos. Por ejemplo, en el caso de las personas, de los particulares, han venido de manera sostenida aumentando los límites en las tarjetas de crédito. Ahora, ¿qué se espera para el 2026, 2027, lo que tiene que ver con la adecuación de la cartera crediticia de los bancos? Mira, yo creo que una economía tiene un techo siempre que no haya crédito, ¿no? Al final, el crédito es un motor importante de la inversión. Y yo lo veo así, creo que es la inversión precisamente lo que se necesita en Venezuela. La expectativa no es que en el corto plazo aparezca el crédito al consumo, ni esos créditos que uno recuerda de décadas anteriores. Claro, yo quizás soy una generación que no está muy acostumbrada al crédito. Nuestro primer ensayo fue Cachea y ese tipo de plataformas. Pero mira, no creo que la economía pueda sobrevivir sin ese aspecto. Ahora, claro, en el corto plazo no pareciera ser el caso. Sí es cierto que la banca ha hecho sus esfuerzos, que el encaje legal activo ha disminuido, pero una política importante es que se baje el encaje definitivamente de lo que se puede prestar en bolívares y en divisas, claro, que es bastante importante para que esto se pueda promover. De cara al 2027, yo sí lo veo bastante más probable. Mira, y hablando un poco del panorama en mente de los venezolanos y de los empresarios, por supuesto, si una empresa quisiera planificar su estrategia para el 2026, para lo que queda de este año, ¿qué decisiones clave debería tomar para moverse en este entorno económico? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, yo les voy a hablar quizás contra el protocolo, que a pesar de que la presentación se llama entorno económico y aquí ahí el auge es el tema internacional y no sé qué, que usted crezca en Venezuela no depende de eso. En un estudio que tenemos en Data Analysis sobre las estrategias de las empresas ganadoras, que son las que han crecido por encima del promedio nacional de incremento del consumo natural de la demanda, hemos identificado que son las estrategias las que condicionan su éxito. Porque claro, cuando usted ve en todos los sectores hay empresas que crecen, que no crecen y que se estancan. Exacto. Y están afectadas por los mismos problemas. La inflación, la devaluación. El mismo ecosistema. El mismo ecosistema. Entonces, claro, no es un tema de sector. Hay unos que tienen más impulso. Hablábamos que va a haber un crecimiento focalizado, ciertamente. Pero ¿qué explica que dentro de ese sector que crece o no crece, una empresa sea exitosa o no sea exitosa? Claro. Y te hago un resumen. Las estrategias de las empresas ganadoras son aquellas que consiguen fuentes de financiamiento, buscan activamente, aplican activamente prácticas de cobertura y políticas contra inflación y devaluación, participan activamente en cámaras y gremios, y eso ha sido una sorpresa importante para nosotros, y está contrastado con números. Claro. Hacen alianzas, establecen alianzas permanentes, diferencian su propuesta de valor, branding, invierten en tecnología, invierten en investigación de mercado, y retienen al personal calificado clave. Esas son, digamos, las máximas de las empresas ganadoras, que esas son estrategias que las empresas que han crecido por encima del promedio acusan a hacer mucho más que las otras. Por supuesto. ¿Qué hace la empresa perdedora? Bueno, en el entorno internacional y macro, no hago nada, o cabildeo políticas, lo estoy tocando la puerta. En el entorno de la cadena productiva, cadena sectorial, no hago nada, bajo los precios, esa es mi estrategia en términos de mercado, claro, voto gente y reduzco costos. No tenemos problema con bajar precios, reducir costos y reducir personal, si usted lo tiene que hacer. Claro. Pero no parece una estrategia muy proactiva si no tiene algún sentido. Claro. Porque lo que te dice el librito es bajo el precio, aumenta la demanda. Eso lo estamos desmitificando. Un mensaje final, Fabián, para aquellas personas que están escuchando a través de hoy en la cámara, sobre todo esto que se está viviendo actualmente en Venezuela. Mira, yo creo que quisiera es remarcar el mensaje inicial de que esto es un proceso, que yo entiendo las expectativas y hemos tenido muchísimos años de situaciones muy complejas y el venezolano ha sido bastante resiliente y bastante perseverante. Pero el proceso, de nuevo, son 3 fases: estabilización, recuperación de la economía y transición
política que, por cierto, el último paso de esa transición es una elección presidencial. Exacto. Y teniendo eso en mente, usted tiene un horizonte temporal de 18 a 24 meses donde tiene que actuar en función de unas condiciones. Las condiciones actuales Claro. son las que son. Usted tiene distorsión cambiaria, tiene todavía un tema inflacionario que esperamos que se corrija con el tiempo, pero mientras tanto la opacidad en Venezuela se paga carísimo. Claro. Entonces mi mensaje es a ser proactivo, a planificar, este es el momento de identificar esas oportunidades, Claro. no quedarse dormido, pero con la cautela de que todavía estamos en un país con condiciones complejas y que esperamos que mejore, y en ese momento pues que lleguemos a mejor puerto y vendrá. La buena noticia es que ya se comenzó el proceso. Así es. Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos.